Mis amados, vivimos en tiempos de turbulencia. Guerras como la de Rusia contra Ucrania o Israel contra Gaza. Rumores de guerras como China versus Taiwán o Corea del Norte versus Corea del Sur. Vivimos en tiempos de extremismo, guerras entre compatriotas y odio contra aquellos que no lo son. Vivimos en tiempos de incertidumbre. Este año, 2024, más de 50 países alrededor del mundo estarán haciendo su referéndum, cuya democracia estará en juego en dichas elecciones. Este año aparenta ser uno en donde las democracias más vigorosas serán puestas a la prueba. Y tristemente, muchos países, incluyendo los Estados Unidos, votarán por líderes cuestionables e intentarán ponerlos al mando solo para que los protejan de posibles persecuciones. Líderes que le concedan el derecho de estar armados, por ejemplo, mientras que le quitan el derecho a otros de su libertad de albedrío. Aun si estos mismos líderes son criminales, corruptos, blasfemos y posiblemente futuros dictadores. Por ende, muchos en estas elecciones, tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo, votarán por dictadura, por encima de la democracia, si estos prometen protegerlos de persecución. Pero lo más triste de todo es que es la misma iglesia, por lo menos en los Estados Unidos, la que está jugando el papel principal en una novela que Cristo nunca los llamó a participar. Hoy la iglesia está escogiendo cuáles pecados están dispuestos a tolerar de parte de sus líderes y futuros líderes, y lo que van a condenar de parte de sus líderes, futuros líderes y compatriotas. Esta es la iglesia en la era del extremismo. En este video veremos cómo Josué 24:15 encaja en estos tiempos inciertos. Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora veamos. Desde el principio de la creación, fue la voluntad de Dios que nosotros escogiéramos el camino, el rumbo que queremos tomar. Pues en Deuteronomio capítulo 11, versículos del 26 al 28 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O en otras palabras, nuestro Dios nos ha dado a cada uno de nosotros libertad de albedrío. Esto es, la libertad y el poder de decidir libremente y voluntariamente la ideología que queremos seguir. ¿Queremos ir en pos de Cristo o en pos del mundo? ¿En pos de la bendición o la maldición? ¿Queremos ir en pos de la verdad o de la mentira? La decisión es nuestra, pero tengamos algo claro, que nuestro Dios no nos obliga a una o a la otra, pero a lo contrario, nos da el don y libertad de decidir por nosotros mismos. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dos caminos, dos rumbos, pero solo uno podemos escoger. O vamos en dirección al pecado, que conduce a la muerte, o tomamos la ruta de la obediencia, que conduce a Cristo y por ende la vida. Estas dos opciones fueron dadas por Dios hacia el hombre desde el principio, concediéndonos a cada uno de nosotros la potestad de una inteligente y voluntaria resolución. Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Esto es, escojan por ustedes mismos la ruta que van a tomar, la espiritual que conduce a la vida o la carnal que conduce a la muerte. Josué capítulo 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no dijo,
yo y mi nación, pues él le estaba hablando a su propio pueblo, al pueblo de Israel, en Josué capítulo 24. Pero dijo, yo y mi casa, o como lo podemos leer, Josué y los miembros de su hogar. En otras palabras, yo y mi casa no vamos a abortar un embarazo. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Yo y mi casa no enseñaremos perspectiva de género a nuestros hijos, y si se lo enseñan en la escuela, yo y mi casa los sacaremos de dicho establecimiento y los educaremos nosotros mismos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Yo y mi casa no le pondremos nombre ni apellido a lo que Dios ha llamado perversión. Romanos capítulo 1, versículo del 24 al 28. Yo y mi casa no llamaremos lo que Dios ha llamado malo bueno, ni lo que Él ha llamado bueno malo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Josué en este pasaje le dejó saber al pueblo de Israel su obligación ante Dios, específicamente en cuanto se trataba de elegir entre Jehová, el Dios único y verdadero, y los dioses de las otras naciones, pues no hay cosa que aborrezca más el Señor que una persona indecisa, con un corazón dividido, incapaz de tomar una firme decisión. Oseas capítulo 10, versículo 2. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Lo que nuestro Dios busca de cada uno de nosotros es postura, firmeza y determinación de querer ir en pos de Él. Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. La advertencia que Josué le dio al pueblo de Israel fue simple: escojan, decidan por ustedes mismos a quién van a seguir, a quién van a servir. Tomen una decisión inteligente y no se echen para atrás. Sean siervos con postura, hombres y mujeres de integridad. Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Con esto dicho, Josué no obligó al pueblo de Dios a servir al Señor, pero como Cristo, que hoy es nuestro Josué, le dio a ellos a escoger entre el bien y el mal. Sin embargo, este don que Dios nos ha otorgado a todos, muchos creyentes se lo han robado a aquellos que, al igual que ellos, son pecadores. Nos indignamos con leyes que le dan el derecho a la mujer de decidir si quiere abortar su embarazo o no, y nos enfurecemos con preceptos y principios que normalizan el homosexualismo. Y por ende, escogemos por tirarnos a la calle a protestar. Nos otorgamos licencia para odiar a aquellos que no comparten nuestras creencias y o nuestro pensar, y por ende optamos por escoger líderes blasfemadores que prometen rectificar ideologías que la palabra de Dios categoriza como transgresión. Es esto que Josué nunca dijo: yo y mi nación serviremos a Jehová, pero dijo: yo y mi casa. 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 4 al 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es, no podemos cuidar de nuestro país o nación, mucho menos la iglesia, cuando no tenemos las destrezas para gobernar nuestras propias casas. Y muchos de estos líderes le prometen a los millones lo que ellos no pueden hacer por los 2 o 3 dentro de su hogar. ¿Acaso Josué les dijo al pueblo de Israel: yo serviré a Jehová con o sin mi familia, como aquel que no le importa el estado espiritual de aquellos bajo su techo, bajo su cuidado? ¿O acaso Josué les dijo: mi casa sin mí, como aquel que busca que los suyos hagan el bien, mientras que él mismo hace el mal? No, él dijo: yo y mi casa. Porque aunque Josué era el líder y juez de su nación, Josué puso a aquellos dentro de su hogar por encima de su nación. Convenció a aquellos bajo su techo de someterse al Dios soberano y único, mientras que le dio al pueblo de Israel la opción de escoger, como hoy el Señor Jesús lo hace con nosotros. Mateo capítulo 7,
versículos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dos caminos, una decisión. Mis amados, muchos evangélicos en los Estados Unidos estarán votando en las elecciones de 2024 por seguridad, por encima de la democracia, o de acuerdo a algunos prominentes ministros, por un salvador. Yo no sé ustedes, pero yo no necesito un salvador con 91 cargos contra él. Mi salvador es el Señor Jesús, quien cargó mis cargos a la cruz del Calvario y limpió mi récord. Lo que dicha nación necesita es una democracia con un presidente que en vez de insultar, amenazar y hostigar, haga su trabajo o simplemente no haga nada calladamente. Del pecado colectivo se encarga Dios, de mi casa me encargo yo. Josué capítulo 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchos creyentes temen la persecución de parte de aquellos que no comparten sus creencias y principios. Temen perder sus trabajos, ser demandados y o hostigados. Temen como aquellos que no tienen un Dios y por ende buscan que el gobierno los salve de dicha persecución, llevándolos a establecer un gobierno que pase leyes que los protejan, protegerlos de lo que Dios ya ha decretado. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Peligro es lo que los últimos tiempos van a traer, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero, por razones antibíblicas, la iglesia espera el regreso de Cristo, mientras que busca brincar de bendición en bendición, cuando en verdad lo que las Escrituras le prometen a los seguidores de Cristo son tribulaciones, y no pocas, pero muchas. Hechos capítulo 14, versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, no a través de bendiciones, pero tribulaciones y aflicciones debemos entrar al reino de Dios. Y si la iglesia verdaderamente anhela que Cristo venga, ¿no debemos entonces vivir en los tiempos que conducen a su regreso? Pero hay de aquel que cuando Cristo regrese, lo encuentre poniendo su fe en un hombre o en un gobierno y no en él mismo. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pero independientemente de lo que pase en estas elecciones, continuemos como una democracia o nos tengamos que someter a una dictadura, yo tengo algo bien claro, que yo y mi casa conmigo serviremos a Jehová. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, oro que su casa también. Gracias por pasar este tiempo conmigo y recuerden, mis amados, en Afganistán, por un poco más de 20 años, del 2001 al 2021, muchos disfrutaron de unas libertades que luego fueron arrebatadas por el regreso del Talibán. Su anhelada y encontrada democracia regresó nuevamente a una dictadura por parte de un grupo de fundamentalistas que, queriendo jugar el papel de Dios, le han quitado la libertad a los muchos de dicha nación. Por ende, debemos tener mucho cuidado con lo que pedimos, que buscando un Salvador fuera de Cristo, Dios nos conceda lo que buscamos, como el pueblo de Israel, en 1 de Samuel capítulo 8, versículos del 19 al 22, que cuando Dios no fue suficiente y pidieron un rey, Dios se los otorgó. Y como bien saben, fuera de David, Salomón y una mano llena de ellos, el resto terminaron siendo reyes malvados. Los dejo con este verso que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no seáis arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre.